Hola, ¿qué tal? Yo soy Yaril, bienvenidos a un nuevo video. El video de hoy les voy a mostrar a hacer este bralet. Recuerden que los moldes los encuentran en la cajita de descripción. Para esto voy a estar utilizando una tela tipo rib licrado y voy a sacar el contorno debajo de busto, que es 74. Lo voy a dividir entre dos y el resultado será 37 de una de mis partes. La otra parte, mi fórmula va a ser la misma cantidad, 37 menos 10 centímetros, y me va a dar un resultado de 27 centímetros. Esta parte que es menor la voy a utilizar para la parte de la espalda. Forrar nuestra pequeña pretina vamos a considerar el ancho de nuestro elástico, 3,5 más medio de centímetros nos equivale a 4. 4 por 2 es igual a 8 centímetros, entonces necesitamos dos piezas de 8 por 37. Vamos a colocar nuestros moldes en tela doblada. Entonces seleccionaré la talla M. Lo primero que voy a hacer es tizar y luego voy a cortar de esta manera. No olvides sacar otra pieza más para la parte del forro. Puedes utilizar la misma tela sin ningún problema si es que se puede prestar para esto, como en este caso también es licrada y es del mismo color. O puedes utilizar otro tipo de forros que sean licradas y que vayan acorde con tu tela. Comenzaremos a abrir cada muestra que tenemos A1 con A2 y colocaremos de esta manera. Recuerda que siempre va un chiquito con un molde grande. Recuerda utilizar muchos alfileres para que no se te mueva la prenda. Ahora pasaremos a máquina recta o remalladora para realizar este proceso. Recuerda que también puedes fusionar puntadas para que puedas simular este procedimiento. En mi caso voy a remallar ambas partes, la parte delantera y la parte de los forros. Voy a marcar en un pedazo de tela de 3 centímetros por 70 centímetros para realizar las tiras del bralet. Ahora pasaré por remalladora todo el largo y solo en un extremo voy a coser para poder pasarle una varilla y darle la vuelta a toda la tela. Ahora voy a cortarla por la mitad y tendré dos tiras listas para poder fijar en mis copas. Ahora también voy a remallar una de las telitas que corté de 8 por 37 centímetros, de esta manera. Y con esto lo que voy a hacer es ingresar todo el elástico para poder fijarlo. Una vez listo, en el cual ya le he dado la vuelta a la tela y le he ingresado el elástico, voy a fijarlo con un alfiler en un extremo para poder pasarle máquina recta, sin antes llegar en el otro lado todo el elástico hasta llegar a la tela final, para que esta me permita también fijarle ahí con un alfiler y pasarle en la máquina recta. Terminando de hacer este proceso de fijarlo, voy a reservarlo en un costado y seguiré avanzando con otro proceso. Ahora voy a armar las copitas en su totalidad. Lo primero que voy a hacer es abrirlo y va a dejarme expuesto la parte delantera. Voy a fijar ahí justo en el centro una de las tiritas, de igual manera en el otro lado de la copa. Ahora con una pieza más que va a serme de pieza de forro, la voy a colocar encima y me va a dar como muestra cara de cada tela. Con varios alfileres voy a fijar todo el contorno para que no se me mueva, en excepción la parte de la base, ya que por este lado vamos a girar toda la tela. Antes de darle la vuelta a la tela, vamos a hacer una pequeña costura recta para que no se desembobe la parte donde están las tiritas, igual como refuerzo, de esta manera. Ahora ingresaremos la copa y comenzaremos a fijar toda la parte de la base. Recuerda que las costuras tienen que coincidir para que esta no se deforme a la hora de armarla. Ahora pasaremos costura recta.
Chicas, para realizar el cruce que tiene copa con copa voy a considerar 3 centímetros de margen. Así que lo primero que haré es colocar alfileres y también pasarle máquina recta para que ésta se fije y no interfiera a la hora que voy a unir la pretina. Con nuestra última tela de 8×37 vamos a colocar el elástico y lo primero que haremos es embolsar este elástico y fijar los costados de esta manera. Ahora lo que vamos a hacer es pasarle máquina recta por todo el contorno que está abierto, pero vamos a considerar que no toque el elástico. Para fijarlo con nuestra copa tenemos que dejar 1 centímetro de costura a un lado de la copa y voy a colocar un alfiler ahí. En el otro extremo haré el mismo proceso dejando 1 centímetro en el lado de la pretina para también poder considerar las costuras. Y así voy a colocar varios alfileres en el contorno del busto con el elástico. Es mejor prevenir que lamentar, así que voy a utilizar varios alfileres para que no se me mueva. Luego pasaré máquina recta. Y también pasaré la remalladora para fijar todas esas telitas que quedan al aire y para que tenga un mejor aspecto. Listo, esta parte principal terminado. Ahora vamos a ver con la parte de la espalda. Para eso vamos a utilizar el elástico que ya teníamos preparado y reservado y le vamos a dar la costura a 1 centímetro de ese espacio que habíamos dejado. De igual manera también para rematar pasaremos remalladora. Y ya casi terminamos. Ahora lo que vamos a hacer es fijar nuestras tiritas en la parte de atrás con costuras rectas. Ahora, ¿quieren ver cómo quedó? Personalmente me encantó cómo se ve, en realidad es muy cómoda, lo puedes fusionar con lo que tú quieras. No te olvides de seguirme en Instagram y de dejarme un lindo comentario. Los quiero. Besitos, bye.